Bueno, hola a todos, mi nombre es Juan Rabinovich, acá estamos en el tercer episodio de La Otra Jugada, el podcast. Hoy tenemos el placer de estar con una persona que combina mente, cuerpo y deporte de una manera extraordinaria, que ayuda a jugadores, atletas de alto rendimiento a perfeccionarse y a entenderse. Así que nada, hoy quiero darle la bienvenida acá a Noelia Aquiles. Nada, un gusto tenerte acá con nosotros y gracias por tomarte el tiempo. No, gracias a vos por nada, por llamarme, por invitarme a tu programa y estoy muy honrada, ¿sabes? Porque nos une no solamente el deporte, sino esta parte mental que para mí es fundamental. Sí, sí, total. Bueno, para todos, nosotros con Noé estuvimos hablando un poco, nos dimos cuenta que coincidimos en varias cosas de nuestra mirada hacia el deporte. Por eso quería dar esta pregunta disparadora para empezar a charlar. Eh, ¿Cómo empezó tu camino, Noé, en todo esto? ¿Dónde te fuiste formando? Me gustaría que nos cuentes más un poco acerca de tu historia. Bien, ahí te metiste en una súper pregunta. Bien, mi camino por el yoga y el deporte en realidad arranca con el Reiki, ¿sí? Hace ya 14 años. Tiene más que ver con la conexión espiritual, ¿sí? Estaba atravesando una situación personal donde no me hallaba, ¿sí? Donde realmente tenía un vacío muy grande, que eso está bueno también poder decirlo en la nota, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa esto que tenemos X situación y no sabemos qué hacer. Y honestamente me incliné hacia lo espiritual, ¿sí? A la conexión. Si bien en ese momento no fue el clic, ¿sí? Sino un poquito más adelante, porque empecé como, digamos, como, no como terapeuta, ¿sí? Sino como paciente, y no me había conectado realmente y pasó un tiempo y ahí sí hice el clic y dije, esto es para mí, este es mi camino y ahí empecé. Bueno, me formé como maestra de Reiki y trabajé mucho tiempo haciendo servicio y demás y sentía que me faltaba algo, ¿sí? Y en el medio hice mi profesión, que es acompañante terapéutico. Sí, siempre en mí hubo esto de atravesarme a mí misma y esa experiencia poder volcarla a los demás, ¿sí? Esto que tenemos todos como la docencia dentro, media escondida y camuflada, que me pasan cosas, encuentro una solución y quiero transmitirla. Y después, por último, surgió el tema de la preparación física, que eso le doy gracias a una profesora mía de Pilates, ¿sí? Que me gustaba mucho, siempre me gustó mucho la actividad física, la competencia. Y me dice, ya que te gusta tanto, dice, ¿por qué no sos profesora? Ah, bueno, por ahí vamos. Así que la palabra, esto también es importante lo que digo, porque la palabra va para un lado, va para el otro. Y a Total, mí, total. Es increíble sí, cómo las mejores cosas de cada uno surgen en los momentos menos pensados. esperados, menos pensados, y cómo eso se termina resultando y armando como en una bola que la terminamos disfrutando mucho más que lo que veníamos haciendo antes. Sí, tal cual. Y ahí empecé con el tema, digamos, del mundo del deporte. Estudié preparación física, en realidad arranqué con fútbol femenino como preparadora física y después me faltaba algo más. Había algo ahí que seguía faltando y bueno, empecé el profesorado de yoga que siempre me gustó, sí, esa conexión. Y ahí es donde cerró casi todo y un día cualquiera dije, hago la práctica y me falta algo. ¿Qué hacemos? Me volqué primero a al entrenamiento en básquet, sí, porque siempre me quedó pendiente el básquet, pero no era lo mío. Empecé a ir a las canchas, sí, a ver a los jugadores y ahí otro gran profesor, entrenador, sí, que también observaba mucho los pies de los jugadores. A mí me llamaba muchísimo la atención los pies de los jugadores en cancha. Y es como que de ahí los veía de ahí para arriba y veía cuerpos, cuerpos, cuerpos todo el tiempo. Y digo, Javi, le digo, mi entrenador, le digo, ¿te parece si hacemos algo? Le digo, yo te puedo plantear un proyecto. Me dice, sí. Le digo, ¿podemos hacer yoga con los chicos? Genial. Y ahí arrancó todo, me dice, tráete una clase, fui, la preparé
Y ahí empezó el camino en el básquet, como ya directamente como profesora de yoga. Empezamos a trabajar muy bien, sí nos agarró la pandemia, habíamos empezado un proyecto en el club, bueno, Claro, tuvimos que cortar todo, después se fue transformando, empezamos por Zoom, después pasó el tiempo, qué sé yo, bueno, tuve la oportunidad de dar sí a deportistas en una academia de fútbol, y bueno, y ahí continué y no paré hasta ahora. Pero me enamoré de la claro, práctica en sí porque encerró todo esto que venías hablando en la presentación, si esto que tiene que ver con el cuerpo, la emoción y la mente, y yo le agregaría ahí entre paréntesis el espíritu, el alma, ese fueguito que todos tenemos, ¿no? Yo creo que ahí es total. donde encontré mi verdadero lugar. Así que fue una Bueno, pregunta, la primera te digo que la primera nos derivó es la clave bastante. de todo. Bueno, pero más allá de esto de que, bueno, uno a medida que va pasando el tiempo, que va encontrando diferentes cosas y se va encontrando a uno mismo, obvio esto, las personas a las que están invitadas a este podcast, generalmente con esa pregunta podríamos durar todo el episodio, porque son personas, son profesores, son atletas que por ahí no estaban cómodos en donde estaban y por A o por B se fue dando esta situación de que fueron encontrando su camino de a poco. No pasa solo en el deporte, chicos y chicas, padres, madres, el que esté mirando esto, pasa en la vida. Sí, Quiero salir un poco acá también. Antes hablamos con un entrenador, acá estamos hablando también con una persona que abarca otros deportes y abarca la vida normal de una persona normal que no se mata por un deporte, que no espera un deporte. Entonces, quiero que entiendan y no me dejes mentir y refutar lo que voy a decir, que esto es no solo para el deporte, sino para la vida en general. sí, 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 tal cual. A ver, yo defino la práctica del yoga eh, como una puerta hacia adentro, una gran puerta hacia adentro, porque el hecho de respirar, aprender a respirar acompasado, ¿sí? De esa mente aquietada, es lo que va a lograr identificar el tipo de pensamiento que nosotros tenemos. Y entonces ahí es Total. donde empieza esa, entre comillas, introspección, ¿sí? Que es donde empiezan las preguntas bien finitas, ¿bien? Porque uno cuando interactúa con un otro, vos decís, me pasa esto, verbaliza, sí, está bien, hace esa catarsis, pero el yoga es el espejo. Ahí no tenés escapatoria, es tu pensamiento es lo que es. Y no lo puedes ni llevar ni para un lado ni para el otro, ni el otro te puede decir, si no es vos con vos, esa mente parlante que o te puede subir o te puede bajar. Entonces, el yoga tiene esa magia, ¿sí? Sí, vale aclarar que soy una deportista frustrada, así que la competencia está en mí, no es que no la entiendo muy bien, y esa es otra de las cosas que por ahí también, por lo menos desde mi parte, yo como profesora, ¿sí? Eh, Entiendo muchísimo el deporte desde lo personal, desde esa lucha diaria, ¿sí? Que es la vida misma, que el deporte tiene mucho de todo esto, ¿sí? De esa resiliencia constante, bien de esa Total. competencia diaria, de esa fuerza de voluntad, de esa fuerza interior, de esas cosas que nos decimos, ¿sí? Es necesario que me duela el cuerpo, es necesario pasar esta situación, es necesario y seguimos. Y hay algo adentro nuestro que dice, sí, sabemos que vale la pena. Y es ese fueguito interno, ¿sí? Por eso es como que está todo acompasado, ¿sí? Un deportista es Total. cuerpo, emoción y mente. Somos esto. Por eso yo siempre digo, por lo menos a mis alumnos, lo que les trato de transmitir con esto de la práctica del yoga, más allá de la flexibilidad, más allá de la rutina que vos armes para un deportista, que está genial, ya moverse, mover las articulaciones, fortalecerse, todos esos beneficios que son infinitos y están geniales, encuéntrense a sí mismos desde otro lado. ¿Sí? Porque el trabajo mental vos podés buscar libros que están geniales, autores que yo consumo que están buenísimos, porque me encanta la neurociencia, la psicología, es todo válido. Pero esta herramienta que te da la meditación,
¿Qué tiene de diferente al resto de las técnicas? Insisto, apela a tu pensamiento. No hay distractores. Acá no hay guión hecho. Sos vos con vos y tu pensamiento. Y no hay nada más hermoso que autodescubrirse desde ese lado. Entonces yo le digo, se enamoran del Total. yoga cuando entienden que la práctica del yoga no está en la mat, no está en el cuerpo. Es divino hacer, estirarse, te favorece, te abre, está genial, Obvio. pero va siempre más allá, ¿sí? Va esa, insisto, Total. va esa comunión que uno tiene cuando se da el tiempo, ¿sí? Porque para todo hay un momento también, porque hay veces que uno no lo engancha, ¿sí? No es el momento, lo deja, sigue viaje, pero por lo menos, a no ser que sea una experiencia que sea muy puntual, que no tenés empatía por ahí con un profesor, que puede pasar, pero difícilmente pasa esto de decir, no, el yoga me parece que no va para mí. O la meditación es Claro. perfecta, porque por ahí no te puede gustar la práctica de yoga, no sentir comodidad, pero la de meditación es un face to face muy genuino. Es como que no hay filtro ahí, ¿no? No, total. Y este combo que armás vos como servicio, vamos a poner ese nombre, como acompañamiento, ¿cómo crees que aporta a futbolistas, basquetbolistas, atletas de alto rendimiento? Si lo puedes definir en una palabra, una frase, ¿cuál usarías? Autoestima, 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 autoestima. La persona que empieza a ¿Por hacer qué? la práctica de yoga empieza a cobrar confianza desde lo visual, que es el cuerpo. Uno empieza a abrirse, la práctica del yoga es abrir el cuerpo. Ya cuando vos tenés una buena base, tenés una buena alineación, la práctica del yoga trabaja sobre la columna, sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces ahí ya tu cuerpo empieza a entender que acá pasan otras cosas. Y cuando a vos abrís tu pecho y le pones el pecho literalmente a las balas, que tiene que ver con esto, el deportista cobra seguridad corporal y mental. Para mí eso es Claro. clave. Y hay como una cosa medio como esotérica del yoga, medio del reiki, de como está medio en el ambiente del deporte, tanto el coaching como esto del mindfulness, el reiki, está como medio bastardeado. Yo no soy pro de eso, yo creo que soy pro de cualquier herramienta que vos uses para ni siquiera resolver un problema, para ayudarte a estar más cerca de lo que vos querés. ¿Qué es lo que vos querés? Lo que cada uno proponga. ¿Qué mitos te fuiste encontrando vos a medida que fuiste pasando este camino? O sea, que fuiste inculcando nuevas cosas, te fuiste desarrollando más. ¿Qué mitos y qué bastardeadas fuiste encontrando en este camino? Uy, de todo, porque yo también los tenía. O sea, a ver, yo en ningún momento me imaginé que iba a ser profesora de yoga, es la verdad. O sea, ni yo lo creía, o sea, yo tampoco creía, la vida me fue llevando mis deseos, mis emociones, me fue llevando justamente al buscar estas opciones para mejorar, ¿no? Entonces, Claro, sí, yo esto lo hablo desde mí en el sentido como yo vivo las cosas, ¿sí? Yo tengo una personalidad bastante particular, sí, que no soy como muy ortodoxa prácticamente en nada, sí. Mi mente ya es derribar cosas, entonces no sentí incomodidad por ahí desde que me bastardearan la actividad. Sí, siempre le di fundamentos, sí, siempre el primer día de clase yo les digo, el yoga no es sentarse a hacer om y ya está, porque por ahí el común de la gente tiene esto, ¿no? Como que vos te sentás ahí, oh, a perder el tiempo y vayas a saber qué pasa. Primero que mi actividad, la que yo doy, es muy física, ¿sí? O sea, que no te da tiempo a nada. O sea, empezaste y terminaste la clase, te termina claro, doliendo absolutamente todo y ahí entendés que el yoga no es om. Bien, por la parte física eso. Y después, por otro lado, porque yo también me encargo de explicarle qué es lo que les va pasando, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional. Y ahí sí entro con pequeñas cosas desde la filosofía del yoga, no mucho, porque particularmente con los deportistas mi idea no es transmitirle la filosofía del yoga propiamente dicha. Yo siempre les digo, no quiero que vayan a una cancha y sean Patanjali ni el Buda. No,
quiero que sean ustedes mismos, ¿sí? Aprendiendo a respirar, aprendiendo a conectarse con su cuerpo, aprendiendo a entender, ¿sí? La práctica propiamente dicha te da esto de la visión periférica, poder escuchar, hacer foco. Entonces, todo eso lo utilizamos como entrenamiento mental. Bien, Claro, es muy distinto cuando uno trabaja en una clase común y corriente a cuando uno trabaja con un deportista, ¿sí? Porque uno, bueno, por lo menos yo, ya tenemos en cuenta ese agente externo, que es fundamental, ¿sí? Entonces, vos a un deportista, ¿cuáles son sus talones de Aquiles? Primero el face to face con la persona que viene y te pregunta. Y si es en equipo, uno ya sabe, ¿sí? A las situaciones que se enfrentan. Particularmente yo soy una profesora que cuando trabajo, sí, ya sea con jugadores de fútbol, básquet, suelo ir a los partidos, suelo ver a los chicos, veo cómo interactúan, sí, entre el partido, el antes, el después, tengo un seguimiento. No es que vengo, doy mi clase una hora y ya está. Me comprometo claro. realmente con la situación y yo creo que también eso es clave, ¿sí? Cada cual con su librito. Pero creo que también como profesores eso está bueno tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo hacer una práctica divina, si una planificación, y yo la verdad que no tengo ni idea quién es el alumno que tengo enfrente. Entonces, Total. yo esta práctica para conmigo me la tomo muy, muy en serio, ¿sí? Para mí es algo muy significativo y si yo lo transmito, quiero también que la otra persona entienda esa importancia. Y qué mejor que tu profesora, sí, que te está enseñando esto, te acompañe. Así que No, total. yo voy por Cien por ese ciento. camino, ¿no? Por el camino del acompañar también. Claro. Y bueno, dentro de tu biografía, la parte mental, la neuropsicología, la psicología, el Reiki, que es una parte como más espiritual, pero que trabaja sobre emociones, pensamientos, sentimientos, aplicado al deporte, para los que no están tan metidos en el tema, ¿qué tan importante es esto y cómo se traduce esto a un deportista? O sea, ¿cómo los que no sabemos nada podemos entender de qué nos estás hablando? Bien, yo antes que sacaría esto de deportista, ¿sí? Porque eso también ejerce una cierta presión. Porque eso para mí también es un mito. El deportista es deportista porque cumple metas, pero antes de cumplir esas metas es persona, ¿ok? Es un Claro, ser humano. Entonces, ese ser humano tiene emociones, ¿bien? Entonces, nuestro cuerpo ya científicamente está comprobado, ¿sí? Que somos energía. Entonces, vos no tenés que ser ni reikista, ni saber de neurociencia, saber de nada. Vos ya hay ciertas cosas que de forma natural las captás, ¿ok? ¿Qué es la energía? Vos entrás a un lugar y decís, uy, qué mala onda, che, uy, qué buena onda, uy, qué... Cosas que te llegan más, cosas que te llegan menos. Eso es energía, ¿bien? Por el lado del Reiki nos vamos por ese lado, ¿sí? Y la práctica del yoga lo mismo, pero ahí ya tendríamos que hacer otro podcast porque te explicaría otras cosas que no van al caso. Eso se siente, ¿bien? Entonces, ¿cómo haces para que un deportista se conecte con eso? Y ahí es donde empezamos con esto que hablábamos al principio, que tiene que ver con esta respiración y con aquietar todo lo externo, ¿sí? Y no hay nada mejor que cuando alguien no sabe algo, la primera frase que yo creo que le da el impulso a tirarse a la pileta sin saber si va a haber agua o no, es confiar y soltar. ¿Se entiende? Porque si vos vas, suponte, no sé, vos sos un alumno mío y me decís, Noelia, nunca hice yoga, quiero ir a tu clase, ¿con qué me voy a encontrar? No pongas expectativas, lo que sientas va a estar bien. ¿Se entiende? claro, Yo creo que el primer paso para todo lo que vos aprendas en la vida no tenés que ponerle esa vara, ¿sí? Porque eso también tiene mucho que ver. Esto que hablábamos del pensamiento, de la energía del pensamiento, ¿sí? Tiene mucho que ver con los pensamientos limitantes. Bien, de hecho, total, la sí, introducción, esto que vos decías, el deportista, ya ahí le ponemos un peso y una vara muy alta. Bien, que ese también claro, sería otro podcast. Porque es así, 100%. lamentablemente hoy, y más hoy en día, sí que tiene que estar bien físicamente, bien emocionalmente, bien, 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 bien. Entonces, más rendir bien,
como, no sé, si está en equipo, tiene que rendir bien como buen compañero. Todo perfecto, entonces. Yo creo que no te alcanza una vida para cumplir todas esas expectativas, que ni siquiera son propias de la persona, son impuestas. Entonces, ojo con Claro, eso. Y otra de las cosas claves que para mí es importante es qué palabras utilizamos. Si volvemos atrás al inicio del podcast, a mí particularmente, o una palabra te bendice o te maldice, en un buen momento o en un mal momento, ¿sí? Yo tuve la claro, dicha de tomar buenas decisiones y tomar este camino. Las palabras que estaban a mi alrededor las tomé, ¿sí? Y las tomé para reiniciarme en un montón de cosas. Pero dentro del deporte, y esto sí, ya es propiamente del deporte, muchas veces estas cosas son las que hacen que un jugador titubee, ¿sí? Entonces, total. depende de lo que vos le digas, El lenguaje interno, total, exactamente, 100%. lo que vos le digas en un momento determinado, ¿sí? No va a ser lo mismo. Entonces, No, volvemos a lo no, anterior. 100%. La práctica del yoga lo que te genera es ese autoconocimiento, ¿sí? Ese cara a cara con vos mismo que te da esa seguridad. Y, perdón, ¿no? Y otra cosa que para mí también es clave es aprender a pensar por uno mismo, ¿sí? Porque vos el 100%. conocimiento lo tenés. Conocimiento y gracias a Dios, apretás un botón, tenés miles de libros, autores excelentes, divinos. Ok, aprendamos la técnica, pero el camino lo hacemos nosotros. Aprender a discernir entre el conocimiento. ¿Bien? Porque No, obvio. Y eso que decías vos del el autocontacto consigo mismo, el lenguaje interno, el cómo nos hablamos a nosotros, me parece que, y saquemos etiquetas, deportista, no deportista, metas, no metas, objetivos, no objetivos, profesor o no profesor, educador o no educador. El lenguaje interno que cada uno tiene sí, es fundamental en cualquier momento. No es, bueno, estoy en un partido y estoy súper concentrado y erré una pelota. Y si yo me castigo, me cago el resto del partido. sí. Bueno, no es solo para deportistas y de vuelta sacando las etiquetas. Eh, es en general el conocernos a uno mismo para Mm. poder saber cómo nos podemos hablar y cómo nos tenemos que hablar. También nos sirve un montón y escucharnos nos va a servir para poder hablarnos. Es como Bien. uno lleva a la otro. Sí, la práctica del yoga lo que tiene de bueno también es que uno empieza a tener pensamientos benevolentes. ¿Sí? Cuando uno se amiga con uno mismo, ya no se autoflagela, ¿sí? Total. Entonces, hablarte bien a vos mismo te hace mucho más amoroso. Cuando vos sos una persona mucho más amorosa, sos más genuina con vos. ¿Se entiende? Entonces no la tenés que caretear. Por eso la primer clave cuando vos me dijiste fue autoestima. Porque cuando vos sabés quién sos, no importa lo que vos tengas afuera, ¿sí? Pueden ser cosas buenas, cosas no tan buenas. Cualquiera de las dos. No te va a definir, ¿se entiende? Porque Claro. vos sabés quién sos. Y eso es lo que tiene que ver con esa paz mental que todos queremos llegar y que yo día a día me alineo para conseguir. Bueno, y esto que Sí, decís vos, cada día a día me alineo y chicos, chicas, padres, madres, el que esté escuchando, no es algo de siempre, no vas a encontrar tu paz mental toda la vida, ni vas a estar bien toda la vida. Y el conocerte es entenderte que los días que estés mal y estás mal y dejate estar mal. No es algo nada, es para toda la vida a nivel sentimientos. Vas a ser cambiante y tenés que entender que para vos poder progresar tenés que aprender a moverte con el cambio. sí, En un partido, en un club, en la vida, en la facultad, en el ámbito que quieras. Si vos no sos flexible a ir moviéndote con el flujo del sí, cambio, sí, vas a estar siempre muy estático. sí, Eh, Más que nada esto lo ven jugadores y jugadoras de básquet, padres o madres de jugadores de sí, básquet. Eh, en un sí, partido sí, es esto de, si yo me quedo quieto esperando que me llegue la pelota para tomar el tiro, es muy probable que no me llegue nada. sí, Entonces, piénsenlo y pensémoslo como en un partido de el flujo de movimiento nos hace mejores a todos y en sí, consecuencia
nos va bien. Sí, algo sí que te quería, que mientras estabas hablando, quería también agregar, para meternos ya un poquito más, sí, como algo más específico, yo siempre digo, para empezar a entender los resultados, sí, de las cosas que hacemos, de las técnicas que hacemos, lo primero que tenemos que entender es que somos emociones. Esas emociones surgen nuestros pensamientos, de esos pensamientos está la mente y de esa mente está el cerebro y en ese cerebro están las modificaciones, ¿sí? Neuronales. Bien, entonces cuando hacemos ese recorrido y lo entendemos, ahí es donde ocurre el clic. Bien, al ser seres emocionales, nosotros ¿qué vamos a tener? Varas, ¿sí? Las emociones no se pueden anular. Las emociones surgen y está perfecto. Estoy enojado, está genial, hay que manifestarlo. El tema es que yo no Total. viva durante, no sé, una semana con ese grado de enojo, ¿se entiende? Entonces lo que aprendo es a reconocer primero la emoción, graduarla, conocer mi estado basal, si soy una persona positiva, no tan positiva, entonces ahí ya estamos haciendo el registro, ¿sí? Interior. Reconozco lo que es la emoción, reconozco mi estado basal. Ese estado basal, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el pensamiento, es lo que yo estoy construyendo. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo qué es lo que me pasa. Y eso yo siempre Claro. digo, la mente es como una bolsita de basura. ¿Se entiende? Vamos metiendo esas emociones, esos pensamientos a esa bolsita de basura. Esa bolsita de basura es lo que después en el cerebro, en la parte tangible, lo que se puede tocar, ahí es donde va a surgir realmente el cambio. Que la meditación, de hecho, está científicamente comprobado, ¿sí? Por eso se utiliza en todo, hace estos cambios neuronales. ¿Sí? Si no te, o sea, a ver, prolongado en el tiempo, ¿ok? Nada en 2 horas se hace, no hay magia acá. Esto es un cambio biológico, ¿se entiende? Entonces lleva un proceso determinado, la constancia, cómo yo lo tomo internamente, ¿sí? Entonces, si científicamente está comprobado, lo ponen en todos lados. ¿Por qué vos te sentás en una silla, haces un curso, mirás televisión, tenés meditación por todos lados? A ver, entonces, si nos meten la meditación, che, ¿qué pasa con la meditación? A ver, ¿qué onda? Claro. ¿Por qué me la meten en todos lados? ¿Qué hace? Bueno, hace esto. Y esta es la parte que Sí. por lo general no dicen de la meditación, ¿sí? Y para mí es clave, porque si estamos hablando de deporte, si vos tenés, ¿sí? Dentro del entrenamiento, y acá sí es como que me voy a poner intensa con esto, si tomáramos conciencia, ¿sí? De la importancia de esta herramienta y que sabiendo que prolongado un tiempo vamos a lograr cambios realmente positivos, la historia sería totalmente distinta, ¿sí? Si nosotros Claro. es mi idea. O sea, humildemente yo no pienso descansar para que realmente en los clubes, ¿sí? Se tome como parte del entrenamiento esta práctica. Siempre, Sí, obvio. sí, o sea, la parte física está genial. De hecho, la práctica del yoga cubre también esta parte física de flexibilidad. Pero si no hacemos hincapié en esa mente, por más que tengamos coaching, que el coaching es divino, ¿eh? Por más que tengamos psicología, es divina, ¿eh? Bien, pero es el afuera, ¿se entiende? Sí va a Claro. repercutir en las acciones, los cambios que yo haga, sí, pero sigue siendo afuera, ¿se entiende? Sí, A nivel neuronal, a nivel 100%. biológico, con la meditación sí tengo cambios y son reales, ¿se entiende? Entonces yo cambio patrones. Claro. Lo que empiezo a modificar Total. son patrones. Entonces yo cambio un patrón, tengo un arma sumamente poderosa. Insisto, es importante tomar las cosas con responsabilidad. Y la meditación hay que tomarla como con responsabilidad y con sabiduría, sabiendo que a largo plazo vamos a tener resultados que ni nosotros sabemos que podemos llegar a tener. Y Noé, como para ir dándole un cierre, Sí, si tuvieses que pensarlo en una frase, ¿eh? Después, obvio, nos desarrollamos de eso. ¿Qué consejo o qué frase le dirías a un joven, y ahora sí voy a poner la etiqueta del deportista, sí. del atleta, Ujú. que quiere llegar lo más lejos posible? Cada uno con sus posibilidades, con sus criterios de lejanía, lo que fuere. ¿Qué le dirías vos
si hoy te dice, quiero que me digas una frase que me haga ser mejor o me haga sentirme mejor? Que confíe en él, que confíe en él, que se la crea, que se acueste hecho mierda, roto, que no, perdido, que se pierda, que se quiebre, las veces que sea necesario. Porque 100%. eso es parte del proceso. Porque el deporte tiene eso. Son más las veces que nos caemos, sí, que la que estamos en la gloria. Entonces, esa gloria es esa chispa divina que hace que todo ese sufrimiento y esas veces que nos dieron ganas de largar toda la miércoles valga la pena. Así que Total. para mí esa frase es clave. Bueno, Noé, fue un lujo tenerte acá. Gracias por compartir tanto desde tu experiencia, desde el corazón, desde las ganas que le pones. Agradezco muchísimo por el tiempo que te tomaste, por habernos dejado a nosotros escucharte, preguntarte, que nos cuentes un poco de tu historia y lo que conoces vos. Así que nada, de mi parte y de parte del equipo agradecerte desde el fondo de nuestro corazón y que ojalá todo lo que quieras cumplir sea posible. Gracias a vos, el universo nada es casualidad, todo es causa y efecto. Así que inmensamente agradecidas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esto fue el tercer episodio de La Otra Jugada, el podcast, así que nos vemos la otra semana.